Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren el día de hoy. Conversando en FORSPA quiere contestar algunas de las inquietudes de nuestros colaboradores y de nuestros participantes, de nuestros inscritos en nuestro canal de YouTube. Y hay algunas cuestiones muy interesantes. Quiero agruparlas para poder responder de la mejor manera a estas inquietudes y ojalá les pueda yo dar alguna luz de entendimiento a sus cuestionamientos. Nos pregunta alguien, dice, en relación al sistema de permisos, ¿cómo considera que pudiera cerrarse la brecha entre las directrices que marca la guía operativa y su aplicación en campo, dado que en nuestra capacitación, en nuestros cursos, los comentarios son de que no hay una aplicación estándar? Y también acerca del sistema de permisos, nos pregunta alguien que qué papel juegan las políticas de convivencia organizacional y comunicación en la efectividad de los permisos para trabajos con riesgo y que cómo pueden influir en la reducción de accidentes laborales. Lo primero que debíamos de entender aquí es que cuando alguien no conoce un sistema o cuando alguien cree conocer un sistema sin realmente conocerlo a fondo, pues es muy fácil que nos perdamos en la aplicación. Y esto sucede en todos los sistemas habidos y por haber. Si alguien llega y nos asesora de manera negativa, sin conocer la idiosincrasia de una organización, la forma en que se comunica, la forma en que se hacen las cosas en esa organización, es muy fácil perder el camino. Y es bien difícil entender este asunto porque sí, los comentarios de nuestra gente, de nuestros participantes, es muy tajante en el sentido de que uno es el deber ser y otro es el cómo se está aplicando, incluso entre las instalaciones de Pemex, exploración y producción. Se comenta, llego al complejo Acal C, se aplica de una manera, llego al complejo Acal J, se aplica de otra forma, llego a una plataforma de perforación y se aplica de distinta manera. Y aquí para mí es muy difícil entender esto porque a partir de 2005, cuando viene la implementación o se inicia la implementación de los sistemas de administración de la seguridad, salud y protección ambiental, uno de los ejes principales que debía de servir de motor para la implementación o la buena implementación del sistema era lo que nosotros a bien conocemos con el nombre de disciplina operativa. Y cuando no existe disciplina en las organizaciones, pues los gatos hacen fiesta, los ratones hacen fiesta. La disciplina nos sirve para garantizar el conocimiento, la calidad, la buena comunicación y difusión y como colofón el cumplimiento de lo que es el deber ser. Es por eso que, por ejemplo, hay detalles que no deberíamos o no se debería de permitir nadie en el aspecto de tienes una calificación en el sistema de permisos del 80%, lo logras, pasas tu acreditación, pero eso quiere decir que si tú lograste, digamos, el 82, el 85 o el 90, se te tiene permitido a ti desconocer ese 20, ese 15, ese 10, ese 5 del sistema. Y si lo que desconozco es la columna vertebral, un sistema se conoce o no se conoce. No puede haber medias tintas y no puede haber medias tintas ni en el conocimiento ni en la aplicación. Cuando alguien pregunta ¿qué podemos hacer para garantizar que esa brecha se reduzca entre el deber ser
y el cómo se está aplicando un sistema, es fácil responder, pero la solución va a tardar. ¿Y por qué la solución va a tardar? Porque ni siquiera los gestores del sistema se han puesto de acuerdo. Y es bien difícil también entender cómo una organización que se precia de ser la más importante del país no tenga esa fuerza, esa disciplina para estandarizar y para meter en cintura que las directrices que están escritas se cumplan. Sin comunicación no hay nada. Y decían, ¿cómo pueden influir la comunicación y la convivencia organizacional en la reducción de los accidentes, incidentes, fallas laborales? Y la respuesta es muy sencilla. Si se comunicara todo de manera seria, si se comunicaran los peligros, si se comunicaran los riesgos, si nuestra gente tuviera como primera capacitación los riesgos y peligros de los procesos, eso traería como consecuencia una reducción inmediata de incidentes, accidentes y fallas. ¿Quién comunica? ¿Cómo comunica? ¿Dónde comunica? ¿A quién comunica? ¿Para qué comunica? Serían interrogantes que las organizaciones y sus políticas de comunicación deberían de responder. Con relación a algunos otros cuestionamientos que nos hacen es, por ejemplo, alguien nos pregunta que qué hemos encontrado nosotros como facilitadores de utilidad al momento de realizar una capacitación y también el cómo mantenerse actualizado en las mejores prácticas y tendencias de cualquier organización, de cualquier industria. En este caso, nosotros de manera preponderante, pues estamos involucrados en el aspecto de la industria petrolera y cómo nos mantenemos en esos aspectos, en las tendencias, en las mejores prácticas. Aquí también hay una brecha muy difícil de vencer. ¿Por qué? Porque lamentablemente a la gente en la capacitación se le ha vacunado mucho. Una cosa es lo que se le dice como aspectos fundamentales, principios en la capacitación, y otra cosa es lo que aplican directamente en las organizaciones. Y eso, lógicamente, ha traído en los participantes esa resistencia a los principios, a las políticas que son nuevamente, porque nos gusta mucho decirlo, el deber ser. No es fácil vencer toda esa reacción, no es fácil vencer todo ese resabio, atraso en el aspecto de conciencia, entusiasmo, optimismo por conocer y conocer más. Es bien importante también decir que la mejor forma de mantenerse actualizado pues es informándose, pero también hay una pregunta que está relacionada y que dice que ¿qué recomendamos para obtener más y mejores conocimientos? ¿Qué métodos le ayudan a aprender mejor o para adquirir nuevos conocimientos? En mi tiempo decíamos, el que escribe aprende 2 veces. Y no es vanagloria, pero todas las presentaciones y toda la información que se da en todos nuestros cursos, que no son pocos, las he realizado yo. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque al estar retroalimentando, investigando y plasmando la información en una diapositiva, en una presentación, aprendo y reaprendo. Hay que reaprender. ¿Por qué? Porque cada vez que tú lees nuevamente un libro, lees nuevamente una información, tienes mucho más elementos de enfoque, mucho más elementos de expectativa y la información debería de parecerte más nueva, más actual. Alguien decía por ahí hace muchos años que no hay nada nuevo bajo el sol.
y yo así lo creo. Cuando se aprende algo bien, sirve de base fundamental para seguir aprendiendo y reaprendiendo. También nos encontramos por aquí con algo que también está relacionado. Nos preguntaban también que cuál es el impacto del cansancio y el estrés en los trabajadores y cómo pueden las empresas del sector, me imagino que dicen del sector petrolero, mejorar las condiciones laborales para reducir esos factores. Y por otro lado también nos preguntaban que qué recomienda la ergonomía. En este caso yo lo empataría con las normas 035 y 0361 en cuanto a la realización de pausas operativas para distraernos un poco de ese constante quehacer de manera a veces muy rutinaria en las organizaciones. Hace muchos años alguien mandó una frase que sigue estando vigente: mente sana en cuerpo sano. Y decía primero mente sana en cuerpo sano. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque decía mens sana in corpore sano. Y es que la realidad de las cosas es que la mente domina todo. Pensamientos positivos traen como consecuencia salud positiva. Información positiva se traduce en acción positiva. Y aquí también debemos de tomar en cuenta que el cansancio, la fatiga, el estrés, el insomnio son consecuencia de una mente ocupada, pero ocupada de manera inadecuada. Esto ya lo han escuchado muchas veces. ¿Para qué me preocupo si me puedo ocupar? Hace algunos años leí un libro que se llamaba Nos veremos en la cumbre, de Zig Ziglar. Y dentro de esas páginas había un mensaje muy claro en relación a lo que les estoy comentando. Preguntaba Zig Ziglar o cuestionaba Zig Ziglar lo siguiente: ¿comió usted el día de hoy? ¿Comió usted ayer? ¿Comió usted la semana pasada? ¿Comió usted hace un mes? Y decía, yo sé que la respuesta de manera natural va a ser sí, pero ahora la pregunta, decía, es más incisiva. ¿Cuándo de manera deliberada alimentó usted su mente? Y esa misma pregunta nos la debemos hacer nosotros. Salud mental, salud corporal, trae como consecuencia el principio básico de buscar siempre en las organizaciones el ambiente favorable de salud y bienestar para las personas que laboran conmigo, para mí y por mí. Esto trae como consecuencia en el aspecto de la ergonomía que también para todas esas acciones repetitivas, rutinarias, la ergonomía recomiende que por lo menos cada hora y media se tenga un lapso de esparcimiento de 10-15 minutos. Hace muchos años, y creo que este tema también lo tratamos en alguno de nuestros podcasts, les mencionaba lo del famoso karoshi, la muerte por cansancio, que el Departamento de Salud japonés determina como emergencia de salud en Japón. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia del no entendimiento de buscar siempre ese ambiente favorable de salud y de bienestar para quien realiza una actividad. Nos preguntaban también que de qué manera se pueden salvaguardar la integridad física de los trabajadores y cómo se puede monitorear esta integridad o esta salvaguarda cuando se desarrollan trabajos en espacios confinados. Y también con relación a lo mismo, nos decían qué efectos tiene la exposición crónica a una sustancia tóxica como es el gas sulfídrico y que cómo pueden las organizaciones de alguna manera prevenir la exposición. Si los procesos, si las tareas, las actividades, los trabajos
no solamente se enfocan en el qué, sino que también toman en cuenta el cómo, el dónde, el con qué y quién lo va a realizar, eso nos lleva a tener una visión integral. Pero también tenemos que revertir ciertas visiones que nos han dejado ciertas filosofías organizacionales operativas, en el sentido de que el ser humano es reemplazable y le dan mucho más prioridad a los fierros, a las máquinas, a los equipos, a las estructuras, a las herramientas. Debemos de verlo de manera integral. Creo que esas son bueno, por aquí todavía nos queda alguna en el tintero que nos dice cómo afectan las condiciones climatológicas extremas en la seguridad y eficiencia de los trabajos en plataformas marítimas y cómo se manejan estas situaciones. Nuevamente, haciendo uso de la frase que les decía yo anteriormente, en el sentido de que no hay nada nuevo bajo el sol, todo esto está normado, todo esto tiene un proceder, un procedimiento. Yo recuerdo claramente cuando llegué a esta región, a esta bella región, que las plataformas tenían una boya del lado este y una boya del lado oeste. Y nuestros procedimientos decían que al acercarse una embarcación debía de identificarse cuál era su manifiesto, qué tenía, qué transportaba, qué nos traía. Y una de las indicaciones principales era: se debe usted, capitán, amarrar a la boya correspondiente. ¿Eso qué evitaba? Eso evitaba que las embarcaciones se pegaran a la instalación y en algunas ocasiones pues golpearan y destruían las defensas de las patas de las plataformas. Y digo patas porque cada uno de los ejes, el eje A y el eje B, tiene en un octápodo 4 patas de cada lado, tanto del eje A como del eje B. Así sucesivamente hay de 6 patas, de 4 patas, de 3 patas y de una sola pata. Cuando hay condiciones climatológicas adversas, está muy bien delimitado, por ejemplo, la velocidad en nudos del viento, en donde ya ninguna embarcación puede realizar una actividad, pero tampoco ningún trabajo en altura al descubierto en una instalación marina. Eso está clarísimo en nuestros procedimientos. La otra es que con marejada de 4 a 6 pies ya no se debería de realizar ningún intercambio, ni bajar, ni subir nada a la instalación. Pero lamentablemente, como decían en algunas de las preguntas, ¿cómo considera que se pudiera cerrar la brecha entre lo que son las directrices que marca, en este caso, los procedimientos, las normas, y el entender y el proceder de alguien que está a cargo en una instalación? Dijera mi compadre, ahí está el detalle. Señores, esperamos que nos compartan sus inquietudes. Es muy importante que tengamos esa comunicación de ida y vuelta, y nos gusta este intercambio. Nos gusta este intercambio porque, si bien es un punto de vista de aquí para allá, a ustedes les corresponde corroborarlo en la realidad. Y si no hay nada nuevo bajo el sol, toda la información la tienen ustedes a flor de piel. Señores, muchas gracias. Soy Pedro Roberto Rivera Pérez, director general de FORSPA, y les recuerdo que FORSPA es calidad. Muchas gracias.